de prevención. Y lo hacemos con la presentación del señor Álvaro Torrealba. El señor Álvaro Torrealba es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomado en especialización en tributación de la Universidad de Chile. Además, director subrogante de la Unidad de Análisis Financiero. Con ustedes entonces, para continuar con nuestro seminario, el señor Álvaro Torrealba. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la Universidad de Chile. Para la Unidad de Análisis Financiero es un privilegio participar en instancias como esta, que a nuestro entender contribuyen a fortalecer el sistema de prevención contra los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Antes de comenzar con la exposición, quiero compartir con ustedes un video introductorio que resume muy bien el concepto de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. De esa manera vamos a tener una muy buena pauta para conversar. Y el financiamiento del terrorismo en la economía global. A diario, miles de millones de transacciones financieras tienen lugar alrededor del mundo. Dichas transacciones son vitales para preservar una economía global saludable. Dentro de este flujo de comercio legítimo, hay transacciones ilícitas que amenazan con socavar la estabilidad de todo el sistema financiero. El lavado de dinero ocurre en nuestro mundo cotidiano de transacciones de rutina. Los criminales alrededor del mundo usan el lavado de dinero para enmascarar el origen de sus fondos, haciendo que sea muy difícil detectar sus crímenes. Hay muchas técnicas para lavar fondos, pero la mayoría involucra 3 etapas: colocación, estratificación e integración. La colocación involucra colocar las ganancias del crimen dentro del sistema financiero legítimo. La estratificación consiste en convertir esas ganancias a otra forma y crear complejas capas de transacciones financieras para oscurecer la ruta del dinero. Por ejemplo, un criminal podría tomar prestado contra un depósito de efectivo para una hipoteca, creando una transacción que está a una capa del depósito original. La integración involucra colocar las ganancias lavadas de vuelta en la economía bajo un velo de legitimidad. El criminal podría usar la hipoteca para comprar una casa, poniendo así las ganancias ilegales de vuelta en la economía legítima. El financiamiento del terrorismo usa técnicas similares a las de los lavadores de dinero para evadir a las autoridades y oscurecer la ruta del dinero, y puede involucrar fondos de fuentes legítimas o criminales. Sea cual sea su origen, los financiadores del terrorismo trabajan a menudo con el sistema bancario formal para mover los fondos hasta su destino final. Los criminales que lavan dinero y financian el terrorismo hacen todo lo necesario para oscurecer la ruta del dinero. Al mezclar sus fondos ilícitos con el sistema financiero tradicional, incluso una simple transacción puede estar vinculada, sin saberlo, a parte de una infraestructura criminal establecida. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo causan daños graves. El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. Los criminales realizan todo tipo de actividades ilegales peligrosas para generar dinero: tráfico de drogas, contrabando de armas, fraude, robo, secuestro, extorsión, estafas piramidales y manipulación de los mercados. Pero sus ganancias solo tienen valor para los criminales si pueden convencer al público de que sus fondos son legítimos. Al permitirles enmascarar las ganancias de sus crímenes, el lavado de dinero facilita la corrupción futura y causa graves daños a la estabilidad y seguridad sociales. Las ganancias criminales lavadas alcanzan miles de millones de dólares en todo el mundo. El lavado de dinero tiene el poder de desestabilizar las economías de los países susceptibles y poner en peligro la integridad del sistema financiero global legítimo al incorporar fondos ilícitos a la economía mundial. Mientras el lavado de dinero sea viable, seguirá teniendo un papel significativo en perpetuar el crimen. Anima a los criminales a cometer los actos que producen ganancias ilícitas y da al crimen organizado los fondos que necesita para realizar otras actividades criminales, inclusive actos terroristas. Es vital para nuestra seguridad y estabilidad globales que acabemos con el flujo de activos ilegítimos. El valor de la inteligencia financiera. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos graves cuya investigación y enjuiciamiento exitoso puede tomar años.
Los criminales usarán cualquier medio necesario para oscurecer la ruta del dinero que lleva al crimen subyacente. Debemos tomar medidas para identificar esos medios y rastrear la actividad criminal entre nosotros. La inteligencia financiera es esencial para identificar las transacciones sospechosas y acabar con el flujo de efectivo ilegal. Y eso comienza con usted. Una simple transacción puede estar vinculada a una intrincada red de actividad criminal. Al presentar un informe de transacción sospechosa o actividad sospechosa, su aportación puede significar la diferencia entre apresar a peligrosos criminales y dejar que sigan libres para corromper el sistema financiero global. Usted tiene la responsabilidad legal de reportar las transacciones sospechosas. Así desempeña un papel fundamental en ayudar a las autoridades a seguir la ruta del dinero más rápida y eficazmente, permitiéndoles acorralar a los responsables del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las unidades de inteligencia financiera y el Egmont Group. Todos los países deben tener una unidad de inteligencia financiera cuya misión es recibir y analizar informes de transacción sospechosa y actividad sospechosa y revelarlos a las autoridades de orden público u otras autoridades. Cuando usted presente uno de estos informes, su unidad asegurará su anonimato y hará análisis adicionales para confirmar la sospecha. Cada unidad examina enlaces y tendencias para desarrollar inteligencia financiera. Al seguir la ruta del dinero, las unidades pueden ayudar a las agencias de orden público a investigar y finalmente procesar a los autores de los crímenes originales. Debido a la naturaleza y el alcance de estos crímenes, estas unidades deben trabajar con sus homólogas internacionales para anticiparse a los lavadores de dinero y los financiadores del terrorismo. Su unidad es parte de una red mundial de unidades de inteligencia financiera conocida como el Egmont Group. Fundado en 1995, Egmont promueve la cooperación internacional entre las UIF y facilita la comunicación regular, el intercambio de conocimientos y la capacitación entre sus miembros. A través de Egmont, cientos de UIF se unen para construir una inteligencia financiera global basándose en elementos de información que se originan en una fuente individual, usted. Su papel en la lucha contra el crimen, presentación de informes de transacción sospechosa y actividad sospechosa. Como alguien que maneja transacciones financieras todos los días, está en una posición única para ayudar a poner fin al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es crucial que reporte las transacciones sospechosas cuando entren al sistema financiero legítimo. La presentación de un informe de transacción sospechosa o actividad sospechosa a las autoridades apropiadas tiene el potencial de perturbar la actividad criminal y terrorista y ayudar a prevenir futuros crímenes. Usted tiene el poder y la obligación de reportar las sospechas de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas. Su unidad de inteligencia financiera asegurará de que se proteja su anonimato, pero es vital que tome medidas para reportar cualquier sospecha. Una acción simple pero significativa puede desarticular la red criminal, protegiendo a las posibles víctimas contra un crimen futuro y asegurando la integridad de nuestra economía global. Bien, este video nos da una muy buena introducción y un muy buen punto de partida para compartir los siguientes elementos. Primero, ¿qué es un delito base o precedente de lavado de activos? Segundo, ¿qué hace la unidad de análisis financiero? Tercero, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos en materia de prevención? Y finalmente, cómo esto se vincula y cómo calza con la responsabilidad penal de las personas jurídicas contemplada en la Ley 20.393. Bueno, un delito base o precedente de lavado de activos es toda aquella actividad delictiva subyacente que genera fondos, ¿cierto?, que al ser lavado conducen o configuran el lavado de activos. Es un requisito frecuente para configurar este delito. Acá nosotros siempre les decimos a las 34 industrias que están obligadas a informar a la unidad de análisis financiero. Esto está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. No solo el narcotráfico es delito base de lavado de activos, como ustedes se pueden dar cuenta, hay múltiples delitos involucrados o delitos subyacentes. Está
todo lo que tiene que ver con delitos funcionarios, está el cohecho, está la corrupción, está la malversación de caudales públicos, fraude al fisco, está promoción de la prostitución infantil, el uso de información privilegiada, entregar antecedentes falsos a un supervisor como la Superintendencia de Valores, el tráfico de influencia y así una serie de otros delitos que están contemplados en la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero. Ya un poco anticipó el video que pudimos ver. En la mayoría de los países se llama Unidad de Inteligencia Financiera, en Chile se llama Unidad de Análisis Financiero. Y como ustedes se pueden dar cuenta, el rol que nos da la ley es bastante ambicioso. Es prevenir e impedir el uso del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica para la comisión de los delitos descritos en la ley 19.913, es decir, proteger a nuestro sistema financiero y a nuestra economía para que no se cometan los delitos de lavado de activos. Para cumplir con este rol legal, ¿qué es lo que nos hemos definido como misión? Primero, prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile a través de la emisión de normativa. Nuestra ley 19.913 y 46 circulares que están vigentes contemplan el modelo que tienen que tener las distintas industrias supervisadas para prevenir que se cometa el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por supuesto, fiscalizamos que esta normativa se cumpla, ya elaborando planes de fiscalización, que más adelante les voy a comentar un poco más en detalle, y previniendo que se cometan estos ilícitos. Por otro lado, sancionando su incumplimiento. Una fiscalización sin capacidad de sanción no es muy efectiva, por lo tanto tenemos la capacidad de aplicar sanciones de tipo administrativo que van desde amonestaciones hasta multas de 5.000 UF. Por otro lado, uno es el corazón del negocio, que es realizar inteligencia financiera. Ya pudimos ver un poco qué significaba, más adelante les voy a entrar a detallar este punto. Y haciendo lo que forma parte de este seminario, por ejemplo, realizando difusión, generando conciencia de prevención, transmitiendo cuál es el rol que deben existir y que deben cumplir cada uno de los actores involucrados en este proceso que nosotros lo vemos como una tarea de país. ¿Y todo ello con qué fin? Por supuesto, proteger al país y a la economía de las distorsiones que generan estos delitos que tienen consecuencias sociales, de reputación, etcétera. Este gráfico muestra bastante bien y les permite tener una idea de la labor que realiza la Unidad de Análisis Financiero. Por un lado, los inputs, están los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Son todas aquellas personas naturales y jurídicas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Por otro lado está el Servicio Nacional de Aduana, que, como ustedes saben, toda persona que ingresa o sale del país debe declarar cuando porta más de $10.000 en efectivo. Ese insumo también nos llega y nos sirve como parte de nuestro análisis. Otros organismos públicos, acá intervienen superintendencias, Banco Central, Servicio de Impuestos Internos, es decir, todas las instituciones que tienen algún rol fiscalizador participan de un Sistema Nacional de Prevención. Y otras instituciones homólogas, como ustedes veían en el video, las unidades de inteligencia financiera existen en todo el mundo. La red que las agrupa para promover la transmisión de información se llama la red Egmont. En el centro pueden ver los pilares. ¿Cuáles son los pilares de la Unidad de Análisis Financiero? Por un lado, realizar inteligencia financiera en base a la información, a los indicios que nos entregan los sujetos obligados. Se hace una labor de inteligencia y se determina en qué caso hay indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para posteriormente ser traspasados al organismo encargado de realizar persecución penal en Chile, que es el Ministerio Público. Por otro lado, fiscalizar el cumplimiento, es donde generamos prevención y vemos in situ si las distintas industrias están cumpliendo con la normativa. Y realizar, por supuesto, actividades de difusión que permitan generar conciencia de prevención. Por otro lado, ¿quiénes son nuestros principales clientes, nuestros beneficiarios? El Ministerio Público, ya les adelantaba, él es el destinatario de los informes de inteligencia financiera que se elaboran. Entidades obligadas a informar, por supuesto, ellas necesitan retroalimentación, necesitan saber cuáles son las señales de alerta, las tipologías de lavado de activos a las que deben prestar atención. Unidad de inteligencia financiera extranjera, ya se los comenté,
todas las autoridades que están vinculadas a la prevención y a la detección del lavado de activos y, por supuesto, organismos internacionales vinculados a la prevención. Está la red Egmont, ustedes deben conocer el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que dicta las 40+9 recomendaciones en materias de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y en nuestra región el GAFI Sur, que es el grupo regional del GAFI. Este esquema aclara bastante cuál es el ámbito donde estamos insertos y cómo actuamos en este sistema nacional de prevención que yo les comentaba. Nosotros somos un órgano administrativo, actuamos en el ámbito de la prevención junto a todas las instituciones que ustedes ven ahí. Está la Superintendencia de Pensiones, que regula a las AFP, la Superintendencia de Casinos, Banco, instituciones financieras, la de Valores, estamos nosotros, y por supuesto los 34 sectores económicos, las 34 industrias que nos proveen información de indicios de operaciones sospechosas. Después vamos a comentar en detalle ese punto. En una segunda columna está la persecución. Aquí es muy importante. La persecución penal, el único órgano facultado para ejercer la investigación es el Ministerio Público con el apoyo de las policías. Y finalmente, en una tercera etapa está el Poder Judicial, que es el encargado de aplicar las sanciones penales cuando correspondan. Esto nos permite contextualizar dónde estamos y cuál es el alcance de cada una de las instituciones en este sistema. Un poco reforzando lo anterior, ¿cómo parte esto? Parte por la detección de una operación sospechosa en algún sector económico obligado a informar. Por ejemplo, un banco. ¿Qué es una operación sospechosa? Una operación sospechosa es toda aquella operación que no tiene una justificación económica o jurídica aparente y que resulta inusual para la actividad económica que se trate. Por ejemplo, un banco, un cliente que tiene un empleado dependiente y tiene una renta de $1.000.000 al mes y tiene sus antecedentes comerciales basados en esta información. Y de pronto esta persona aparece con un depósito de $100 millones. Eso para el banco resulta raro, es inusual, dado que ha aplicado una política de debida diligencia del cliente y se da cuenta que esa operación no responde al perfil comercial del cliente. Esa información constituye un reporte de operación sospechosa, que es traspasado a la unidad de análisis financiero, donde se hace un perfilamiento completo de las personas reportadas y se trata de determinar si aquí existen indicios o no de delito de lavado de activos. Se hace un análisis y se trata de determinar cuál es el origen y la justificación de los fondos. Si producto de este análisis se determina que aquí no hay ninguna justificación, por ejemplo, una herencia, un premio o cualquier otro hecho que podría explicar este aumento injustificado en el patrimonio de una persona, se presenta un informe al Ministerio Público, a la Fiscalía, la que es encargada de investigar con el apoyo de las instituciones que ya les comenté. Y finalmente el Ministerio Público puede decidir que aquí efectivamente se puede estar configurando el delito de lavado de activos, lo que hace enviar, formalizar y acusar posteriormente a esa persona para que se vea en una última etapa ya el Poder Judicial determinando en un juicio si esta persona cometió el delito. Ese ejemplo demuestra muy claramente dónde estamos y cómo nace esta cadena de responsabilidades. Uno de los pilares fundamentales, como les comentaba, es generar inteligencia financiera. Nosotros somos garantes y hay absoluta confidencialidad respecto a la información que recibimos de los sujetos obligados. Analizamos y sistematizamos esa información. Cuando existen los indicios, los reportamos al Ministerio Público. Y finalmente, como ustedes saben, el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son delitos transnacionales, no tienen fronteras. Por lo tanto, es muy importante el intercambio de información que podamos tener con otras unidades de inteligencia financiera a nivel global. Ocupamos una red segura de traspaso de información que nos permite trabajar de manera confidencial. En esta labor de inteligencia financiera nosotros disponemos de muchas bases de datos que nos permiten hacer los perfilamientos, desde bases públicas de información hasta interconexiones con otros organismos públicos que nos permiten ir configurando y perfilando a la persona que estamos analizando. Tenemos interconexiones con el Servicio de Impuestos Internos, con el Conservador de Bienes Raíces, accedemos a través de web service a la Tesorería General de la República,
el Ministerio Público, tenemos una persona, un funcionario de la Policía de Investigaciones trabajando de manera permanente con nosotros. En fin, accedemos a información comercial, redes sociales, que ustedes no se imaginan la información que nos permite obtener y nos permite ir estableciendo redes societarias, redes familiares que van configurando un caso. Por otro lado, uno de los pilares que yo les mencionaba en un comienzo es el de la fiscalización. Ahí ustedes pueden, no se ve muy bien, el detalle de las 34 industrias que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero y que están establecidas en el artículo 3º de la Ley 19.913. Van desde el sector financiero, bancos, administradores de fondos de inversión, fondos mutuos hipotecarios, etcétera, casas de cambio, hasta un sector no financiero, donde están los corredores de propiedades, los usuarios de zona franca. Ahí pueden ver cómo ha evolucionado el número de sujetos, el número de personas naturales y jurídicas inscritas en la Unidad de Análisis Financiero, que por lo tanto lo obliga a cumplir ciertas obligaciones con nosotros. Hemos tenido un aumento importante del 87%. A marzo tenemos 3.556 personas naturales y jurídicas inscritas en la Unidad de Análisis Financiera y obligadas a reportar operaciones en efectivo y reportar operaciones sospechosas. La tarea de fiscalización es bastante difícil. Como ustedes se pueden dar cuenta, cada sector tiene distinto grado de complejidad y organización. Algunos de ellos tienen un supervisor natural. Nos pasa con el sector financiero. Está la super de banco, con los bancos, casinos, con la super de casino, la AFP, con la superintendencia de pensiones. Por lo tanto, nuestro esfuerzo se concentra en aquellos sectores que no tienen un regulador natural. Ahí están nuestros esfuerzos de fiscalización, de regulación, de generar conciencia de prevención. Y ese sector representa más del 80% del universo que ustedes ven ahí. Solo los usuarios de zona franca son más de 1.500 y ellos no tienen un regulador. Por lo tanto, es importante tener presencia en esos sectores y hacerlos parte de este sistema de prevención. Básicamente recibimos 3 tipos de reportes. Esta es la información que nos tienen que proporcionar estos sujetos obligados. Por un lado están los reportes de operaciones en efectivo, los ROE. Ellos nos tienen que informar, de acuerdo a distintas periodicidades establecidas para sectores económicos, todas aquellas transacciones en efectivo por un monto superior a 450 UF o su equivalente en otras monedas. Solo efectivo, papel moneda o dinero metálico. No nos informan cheques, no nos informan vale vista, solo efectivo. Y, por ejemplo, los bancos nos reportan mensualmente, las casas de cambio nos reportan trimestralmente y los corredores de propiedades nos reportan semestralmente. Todos los reportes que llegan a la Unidad de Análisis Financiero son en línea. Ellos tienen una clave y todo se realiza de manera a través del sistema informático. Un segundo reporte que ya lo hemos conversado es el reporte de operaciones sospechosas, que ya le adelanté, es todo acto, operación o transacción que resulte inusual o carente de justificación económica. Nosotros les decimos a las industrias obligadas a informar, no tengan miedo de reportar una operación sospechosa. Ustedes son los más indicados para determinar qué operación es inusual o no tiene una justificación económica dentro de su negocio. Ustedes no nos van a reportar un delito, ustedes nos van a reportar una situación que es inusual. Nosotros nos encargaremos de determinar si hay indicios y si así lo determinamos, traspasamos esta información, como ya les decía, al Ministerio Público para que realice la investigación. Y hay una tercera obligación, que es una declaración anual de reportes de operaciones sospechosas, donde ellos corroboran las operaciones sospechosas que no han reportado durante el año calendario. Un poco de estadística. Así han evolucionado los reportes de operaciones en efectivo. Eso están en miles, es una manera de ilustrarlos. ¿Quiénes son los que más nos informan? Como ustedes saben, Chile es un país altamente bancarizado. Los bancos son los principales proveedores de reportes de operaciones en efectivo. Por otro lado, las operaciones sospechosas. Hay una tendencia creciente en las industrias que nosotros regulamos. Hay mayor conocimiento, ha habido una labor de concientización de lo importante que es prevenir, de lo importante es informar operaciones sospechosas, y ustedes pueden ver que desde el 2007 al 2010 ha habido un incremento interesante. ¿Quiénes son las industrias que nos reportan operaciones sospechosas? Bancos, casas de cambio, empresas de transferencia de dinero en general. En general, el sector financiero es el que tiene sistemas de prevención más consolidados y son los que nos reportan mayores operaciones sospechosas. Por eso, y esa es una de las razones principales de lo que yo le decía, ¿por qué nos enfocamos en los sectores no regulados?
porque los modelos de prevención son más incipientes, la gente desconoce estas materias, desconoce estos delitos, por lo tanto, ahí es donde está nuestro principal foco. Acá están, como les decía, de todos los ROS recibidos, en aquellos que se determinan que existen indicios de lavado de activos, se traspasan al Ministerio, a la Fiscalía. Esa ha sido la evolución de los reportes. Hay un trabajo permanente, coordinado con la Fiscalía y con todos los actores que yo les comentaba, y de retroalimentación de ver cómo va evolucionando este tipo de delitos. Los reportes que no son enviados al Ministerio Público, nosotros los llevamos a una base de datos que, en la eventualidad que en el futuro vamos recibiendo nueva información, nos permite hacer cruces y eventualmente reabrir un caso y enviarlo nuevamente al Ministerio Público. Las tareas de fiscalización, nosotros tenemos modelos de fiscalización, un modelo de fiscalización basado en riesgo, trabajamos con una matriz de riesgo, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, realizamos fiscalizaciones de tipo extra situ y in situ. In situ es importante, y quise mostrarles la cifra de cómo ha aumentado por el nuevo enfoque de fiscalización, porque es importante estar en terreno, visitar a los distintos sujetos obligados y transmitirles ahí lo importante de la prevención y ver cómo ellos están implementando su modelo. Por supuesto, esto va acompañado también de sanciones. Cuando la idea acá no es aplicar sanciones a diestra y siniestra, sino que en la medida que existan reincidencias, en la medida que no se han cumplido las observaciones que nosotros hemos hecho, se aplican sanciones que van, como les decía, desde amonestaciones a sanciones en unidades de fomento. Y, por supuesto, dado el nuevo enfoque, el 2010 hubo un importante incremento en los procesos sancionatorios iniciados. Ahí podemos ver algunas cifras que nos proporciona el Ministerio Público, la Fiscalía, de las investigaciones iniciadas por el delito de lavado de activos en el país. Ahí ustedes pueden ver la gráfica, la secuencia que han tenido desde el año 2006 hasta la fecha. Y por otro lado, las causas formalizadas y con sentencias por delito de lavado de activos. Es importante el número de sentencias definitivas condenatorias que tenemos en materia de lavado de activos. Dentro de Latinoamérica somos uno de los países que más sentencias condenatorias tiene. Entonces, esto les demuestra que esta cadena de responsabilidad, este sistema del que yo les hablaba, está funcionando. Queda mucho por hacer, pero se está trabajando, a nuestro juicio, en la línea correcta. ¿Cuáles son nuestros desafíos en prevención? Nosotros no solo queremos generar reportes para ser traspasados al Ministerio Público en base a la información que recibimos. Queremos generar nuestros propios reportes de operaciones sospechosas a través de un área de análisis estratégico, que nosotros recibimos una importante cantidad de información de muy buena calidad, y a través de minería de datos, de distintas herramientas, queremos trabajar esa información y generar de oficio, podríamos decir, nuestros propios ROS, no solo esperando que una institución nos reporte una operación que a su juicio parezca inusual. Asimismo, también quería compartir con ustedes, nosotros somos el segundo país después de Colombia en Latinoamérica en recibir este aporte y esta asesoría de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para generar precisamente conciencia de lo importante que es prevenir. Es una asesoría técnica que consiste en pasantías financieras entre el sector público y el sector privado. Se eligió en una primera etapa bancos, factoring, FP, creo que FP no, y otras industrias con las que vamos a intercambiar experiencia. Ya no solo desde el punto de vista teórico, sino que vamos a poder conocer cómo funcionan instrumentos financieros más sofisticados, quizás en un banco, cómo operan los derivados, cómo operan futuros, y ellos van a conocer cómo se trabaja la información en la unidad de análisis financiero y en otras instituciones como la superintendencia, de manera de tener claridad y contribuir de mejor forma desde los respectivos ámbitos de acción. En honor al tiempo, finalmente, contarles un poco cuál es la cadena, cuál es la evolución que ha tenido esto. Si ustedes se fijan, visto en una cadena de tiempo bastante reciente. En el 95 se crea el tipo penal de lavado de activos, el 2003 se crea la unidad de análisis financiero, el 2004 comienza esta obligación de informar operaciones sospechosas a los sujetos obligados,
En el 2006 tuvimos una modificación de nuestra ley donde amplió el universo de entidades obligadas a informar. Ahí se incorporaron, por ejemplo, los usuarios de zona franca y se facultó a la Unidad de Análisis Financiero a aplicar sanciones. Y acá nos conectamos con lo que sucedió a fines del año 2009 con la dictación de la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que nosotros vemos como el complemento perfecto al modelo de prevención que nosotros supervisamos, haciendo responder ya no solo a las personas naturales, sino que a las personas jurídicas por algunos de los delitos que están acá y seguramente más adelante les van a detallar en profundidad. Las personas jurídicas, esto cambia el paradigma, digamos, que las personas jurídicas ya no responden penalmente, por lo tanto es un golpe bastante fuerte. Esto fue un requisito para que Chile entrara a la OCDE, por lo tanto tiene una importancia mayor. Como ustedes saben, los delitos por los que se les puede perseguir es el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el cohecho. Esta, ya antes adelantaba un expositor, una de las principales novedades que impone esta ley es establecer la obligación a las personas jurídicas de implementar modelos de prevención, definir encargados de prevención, definir modelos de administración, de supervisión, de vigilancia al interior de la organización que promuevan un comportamiento ético, que generen una conciencia ya en los empleados, con los clientes, con los proveedores, de manera que ellos se sientan involucrados en el proceso. Y como ustedes saben, las sanciones acá son bastante fuertes, van desde multas hasta pérdida de los beneficios fiscales, prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Imagínense lo que significa para una empresa que participa en licitaciones públicas, por ejemplo, perder la oportunidad de celebrar algún contrato con el Estado. Y finalmente, la muerte de la personalidad jurídica. Esos son algunos de los elementos de los que yo quería conversar con ustedes y nuevamente agradecer la invitación y sumarme el mensaje de transmitir una conciencia de prevención en todos los actores involucrados, no solo desde el ámbito público, sino que desde la universidad y el sector privado. Así que muchas gracias por la invitación. Agradecemos a Álvaro Torrealba por su presentación. Les recordamos que preguntas sobre esta presentación u otras que hemos tenido durante la mañana y las siguientes que abordaremos las podrán realizar en el panel final de expertos. Ahora nos corresponde escuchar la presentación del señor Diego Messen. Él es abogado, magíster en Derecho de los Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Dirección y Gestión Tributaria, Universidad Adolfo Ibáñez, profesor diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraudes de la Universidad de Chile, abogado socio de Moraga y Compañía Abogados. Con ustedes entonces el señor Diego Messen. Bueno, muy buenos días. Primero quiero dar las gracias a la Universidad de Chile por haberme invitado a este seminario, que es muy útil para sobre todo lo que se está haciendo y produciendo actualmente. Y yo debo confesar algo. En primer término, cuando me llamaron de la universidad para exponer acá, obviamente que sentí mucha alegría y mucho orgullo de que me hayan invitado, pero a la vez sentí mucha tristeza. Sentí tristeza sobre todo por lo que se pretendía
examinar en este seminario, que era precisamente la experiencia del éxito en la implementación de métodos de prevención. ¿Por qué sentí tristeza? Porque probablemente este año ya han habido bastantes casos donde no ha habido ningún tipo de filtro, ningún tipo de prevención, y hemos visto casos tan groseros como Kodama, como la Polar, entre otros, por lo cual me cuesta admitir o hablar de algún éxito. Lo único que me cabe analizar como sistema preventivo en nuestra ley es precisamente lo que ya se hablaba de la ley 20.393, que ya vamos a ver que es bastante limitativa y no abarca todos los problemas que realmente debería abarcar una ley de tal sentido. La prevención, lamentablemente en este país, prácticamente no existe, al menos en los delitos más comunes, como son los fraudes, como son el manejo indebido de la contabilidad, de los estados financieros, y ahí están los resultados. Estamos viendo prácticamente a diario en los periódicos de nuestro país casos emblemáticos, como ya hemos dicho, el tema de la Polar, que lamentablemente, y aunque suene irónico, cumple su eslogan, que es la Polar, llegar y llegar. Entonces, nosotros creo que antes de hacer un análisis de la ley 20.393, hay que formar una conciencia seria para evitar este tipo de situaciones. Y creo que la Universidad de Chile está haciendo una tarea valiosa en este respecto, y tal como se dijo en un principio, no se está haciendo a propósito de este caso, ni a propósito del caso de Kodama, sino que ya va un par de años que se está realizando una tarea seria, tendiente a evitar este tipo de situaciones que, como ya hemos visto, se está lamentablemente generalizando en nuestro país. Nosotros, que nos jactábamos de ser un territorio prácticamente libre de estas prácticas, donde mirábamos desde lejos, desde muy lejos, estas prácticas, hoy en día nos vemos contaminados y estamos solamente en el principio y no sabemos para dónde vamos. Por lo cual es necesario que nosotros no solamente tengamos este tipo de prevenciones, sino que aprovechemos esta instancia para poder protegernos o poder solicitar a los parlamentarios que se amplíe este tipo de iniciativa. Bueno, como la ley 20.393 es la única prácticamente que establece un verdadero sistema de prevención de delitos, es lo que vamos a pasar a explicar cómo funciona esta norma. La ley 20.393 fue dictada en diciembre del año 2009, por lo cual ya lleva un buen tiempo dentro de la vigencia estatutaria de nuestras normas jurídicas. Aunque suene nuevamente muy crítico, y les pido las disculpas del caso, hoy en día esta ley, los delitos que en esta se establecen, prácticamente nunca se han hecho ejercicio ante los ministerios públicos o ante algún tribunal de justicia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que lamentablemente lo que respalda o lo que sanciona esta ley son delitos demasiado aislados, demasiado lejanos y aislados de nuestra realidad. Estamos hablando de la responsabilidad penal de las empresas. ¿Y cuáles son esos delitos? Primero, el lavado de activos. Segundo, financiamiento terrorismo. Y tercero, delitos de cohecho. ¿Me van a decir ustedes que la mayoría de las empresas está expuesta a este tipo de delitos? Lavado de dinero, probablemente deben ser muy pocas las empresas que todavía están sujetas a este tipo de delitos, menos mal. Segundo lugar, apoyo al terrorismo o financiamiento del terrorismo.
¿Qué empresa apoya el terrorismo en nuestro país cuando sabemos que hoy en día el terrorismo es algo bastante acotado? Y los delitos de cohecho, cuando existe una tendencia a fidelizar, a limpiar la actuación de los entes públicos, por lo cual estamos hablando de una mínima expresión regulatoria que establece la ley, por lo cual es absolutamente insuficiente las normas que pasamos a explicar, que ya vamos a ver. Como decían en la exposición anterior, Chile quiso ser de los grandes, quiso pasar a las grandes ligas y quiso integrar ciertas organizaciones como la OCDE. Y una de las exigencias de esta organización fue, señores, ustedes tienen que adecuar su ley a los principios que nosotros pertenecemos. ¿Y cuáles eran esos principios? Que se evitara el cohecho, tanto de los funcionarios públicos nacionales como extranjeros, que se evitara conductas de lavado de dinero y conductas de terrorismo. Lamentablemente fue esa solamente la exigencia de la OSD y nos quedamos hasta ahí, como ya hemos dicho. Ahora bien, el modelo de la responsabilidad de que tiene esta ley es bastante innovador en nuestro derecho. ¿Por qué? Porque siempre se ha pensado, concebido desde los primeros años que existe la ley penal, que solamente pueden delinquir las personas naturales. ¿Por qué? Porque ellas solamente son las que tienen una voluntad para representar y cometer un delito. Obviamente que la persona es la única que puede realizar una acción o una omisión. La persona natural es la única que puede ir tras las rejas. Yo no me imagino a una empresa que la encarcelen, por ejemplo. Nosotros siempre concebíamos al delito como una consecuencia o el delito como un fundamento para luego ser privado de libertad sin perjuicio de otras penas. Entonces para nosotros fue bastante innovador esta situación y de hecho en el mensaje del Congreso y la discusión del Congreso fue una de las grandes discusiones esta situación. Algunos decían que prácticamente era imposible instaurar el hecho de sancionar a una empresa por materia penal, por una consecuencia penal. Y algunos decían que esto simplemente debía ser engarzado como los principios que se venían realizando en nuestro derecho comparado, principalmente en países como Italia, principalmente en España, etcétera, en Dinamarca. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Nosotros ahora vamos a ver cuáles son las hipótesis establecidas en nuestra ley con el objeto de sancionar a la persona jurídica. Quiero recordar, antes de entrar a esta situación, que la ley solamente puede establecer sanciones si está una hipótesis en forma absolutamente establecida en la ley. Si yo establezco una sanción en forma etérea, nunca la voy a poder aplicar. La única forma que tengo yo como sanción penal es que se establezca precisamente la conducta, denominado el tipo penal, y cuando el delincuente cometa ese ilícito, es decir, verifique en forma exacta la hipótesis establecida en la ley, voy a poder sancionarlo. Por eso es muy importante tener en cuenta cuáles son las hipótesis que recogió la ley 20.393. Primero, las personas jurídicas deben haber sido sustentadas el delito por las personas que trabajan para la empresa. En un principio se dijo, bueno, esto es bastante limitante porque solamente nos vamos a hacer cargo de los dueños, de los administradores, pero hay que tener mucho ojo con esto, porque la enumeración de la ley es tan larga que prácticamente cualquier persona que cometa un delito va a consecuenciar en la responsabilidad penal de la empresa. Si ustedes se fijan, la ley habla de dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales,
representantes, etcétera, que ya vamos a pasar a ver quiénes son. E incluso establece la propia ley que también se verificará el delito cuando se trate de personas que estén bajo la dirección o supervisión de cualquiera de las personas establecidas anteriormente. Entonces yo me pregunto, ¿quién está fuera de esta enumeración? Prácticamente nadie, porque hasta donde yo sé, los ejecutivos o los controladores o los dueños son un grupo y los que están bajo su vigilancia son el resto de los trabajadores. Entonces, desde este punto de vista, creo yo que cualquier persona que cometa un delito de los tipificados en la ley va a poder consecuenciar y acarrear la responsabilidad de la empresa. Obviamente que los delitos que ya vimos. Entonces, esto es la idea que nosotros estábamos señalando, que tiene que ser de todas las personas que enumera la ley. Lo interesante quizás de lo que se estaba señalando anteriormente de esta relación jerárquica entre el trabajador y los dueños de la empresa es que no solamente basta un contrato de trabajo. La ley quiso ir más allá y quiso ir a los hechos. Basta exclusivamente que se verifique una relación de hecho, es decir, que el dueño o el controlador le dé órdenes a alguien sin mediar incluso un contrato de trabajo para que esta persona ya sea involucrada o pueda consecuenciar en este delito de la persona jurídica. Por eso que tenemos un abanico muchísimo más grande de lo que podemos imaginar o de lo que podríamos haber pensado en un principio. ¿Quiénes son estos sujetos en forma detallada? El dueño de la empresa. El dueño de la empresa nosotros siempre lo caracterizamos con aquella persona que tiene una mayor propiedad dentro de una sociedad o que se desempeña como empresario individual o que hoy en día puede actuar mediante una sociedad por acciones o puede actuar mediante una empresa individual de responsabilidad limitada. Esa es la persona que tiene la propiedad de este grupo, de esta empresa, que podría acarrear la responsabilidad penal de la sociedad o de la empresa. Los controladores está expresamente definido en la ley 18.045, que es la ley de mercado de valores, que dice que es aquella persona que tiene injerencia en la propiedad o en la decisión de una sociedad que puede ser anónima o no. ¿Qué significa esto? Ustedes comprenderán que en una sociedad anónima puede uno tener la mayoría de las acciones, pero no necesariamente con eso va a tener la decisión o el control de la sociedad. ¿Por qué? Por la existencia de distintas clases de acciones, yo podría en el fondo tener poquitas acciones y un gran control de la sociedad. Por eso que recogió en forma expresa la ley 20.393, la forma de controlador, que hay que remitirse obviamente a la definición que da la propia ley de valores. Entonces, el controlador es el dueño de la empresa, que ya está definido el número 1, que es redundante, o cualquier persona que tenga injerencia en las decisiones o en el gobierno corporativo de la sociedad que se trate. El responsable, fíjense, es una persona que tiene la dirección o vigilancia en la empresa. O sea, ya tenemos el abanico muchísimo más amplio. La persona dueña, la persona que tiene el control y la persona que actúa ante terceros como responsable o como cara visible a la empresa. Tenemos absolutamente abierta cualquier persona que pueda caber acá. Ejecutivos principales. Aquí ya la redundancia un poco hostiga, porque los ejecutivos principales, ¿quiénes van a ser? Los gerentes, los directores, los representantes legales, que ya están dicho anteriormente, pero la ley quiso dejar bien zanjado este asunto. Y los representantes, puede ser cualquiera de los anteriores, pero si ustedes me preguntan, el legislador
siempre por esta mala técnica legislativa o por este exceso de casuismo que siempre quiere ir, lo decidió incluir. Entonces, tanto pueden ser estos señores o estos sujetos que hemos dicho como trabajadores que estén bajo la supervigilancia de los dueños. Ahora, será menester del Ministerio Público, del fiscal, averiguar cuál es la relación de que se trata, cuál es la instancia que ha cometido un sujeto este delito. ¿Cuál es el segundo supuesto? Ya vimos el primer supuesto, que era que tenía que ser perpetrado por cualquiera de los sujetos que antes vimos. El segundo supuesto es que los delitos sean producidos en solo beneficio de la persona jurídica. Tenemos que dejar de lado los delitos que hayan beneficiado solamente a una persona en forma individual, excluyente y que no tenga nada que ver con la persona jurídica. Y esto es bastante obvio, porque no parece que exista una conexión a una persona que, por ejemplo, da un soborno a un funcionario público con el objeto de obtener una ganancia propia y eso disfrutarla con su señora en la casa. Solamente la ley se puso en el supuesto, cosa que fue bastante acertada, de que el beneficio fuera en forma completa a la empresa, que la empresa obtuviera no solamente un beneficio pecuniario, sino que un beneficio en influencia, un beneficio en prestigio, cuestión que también el legislador quiso abarcar ambos supuestos. Y tercer supuesto, que para mi gusto es el más importante, que esta comisión de delito debe ser cometida bajo el supuesto de que la empresa no tenga una medida de prevención lo suficientemente acorde con la ley que pueda, en el fondo, evitar este delito. ¿Qué significa esto en buen castellano? Significa que aquí pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que una empresa tenga un modelo organizado de prevención de delitos, o puede ocurrir que la empresa no lo tenga. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si la empresa tiene este supuesto, tiene esta organización y se cometen los delitos antes dichos, es decir, concurren los supuestos número 1 y número 2, podría ser que la empresa no responda penalmente pese a la concurrencia de los delitos. En otros términos, la prevención, una organización, un modelo, tal como establece la ley, viene a ser una eximente de responsabilidad a un delito penal como es la persona jurídica. Entonces, si la empresa no lo tiene y concurren los supuestos anteriores, sí va a responder. Por lo tanto, esa es la importancia que yo le doy a este tema. La importancia que debe tener toda empresa en estos supuestos. Porque uno podría decir, bueno, a ver, está bien, lo que hablaban anteriormente, un banco, perfecto, debe tener este modelo de prevención. Quizás la Polar debía tener este diseño, pero pensemos en la empresa mediana y pequeña. Ustedes sabrán que en nuestro país la mayoría de las empresas son o medianas o pequeñas. Son pocas las sociedades que están sujetas bajo la regulación de la superintendencia, bajo la regulación de la ley 18.045. Son muy pocas. La mayoría de las empresas, de lo que probablemente la mayoría de ustedes trabaja, son medianas o pequeñas. ¿Y qué es lo que ocurre en estas empresas medianas o pequeñas? El gerente dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ahorrar la prevención porque no hay plata. Cuidado con ese ahorro, porque ese ahorro puede ser el día de mañana una de las cosas más caras que le cueste a la empresa. ¿Cuál es lo más caro? Tener que enfrentarse a las sanciones penal que establece la ley, que como decían en la exposición anteriores, no son menores
y las multas son bastante graves. Esto es exactamente lo que yo les decía. Si no se cumple el modelo exigido por la ley, va a poder ser susceptible de delito la empresa. Ahora, lo que dice la ley también en forma bastante clara es que el modelo de prevención tiene que ser antes o con anterioridad a la comisión del delito. Porque obviamente que si se comete estos delitos y yo como empresario instauro este procedimiento ex post o con posterioridad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me podrá servir, pero solamente como una baja en la responsabilidad penal, pero nunca como una eximente como lo estableció el legislador. Es decir, este modelo de prevención tiene que estar constituido en forma clara como modelo antes de la comisión del delito, cuestión que también nos puede parecer bastante obvio. Entonces, ¿cuál es la importancia de la prevención? Para poder invocar la existencia de un modelo de prevención, y esto es también algo que deben tener sumamente claro, no basta con un papel. ¿A qué me refiero? No basta que el modelo de prevención esté en un reglamento, esté en un librito bajo el escritorio del gerente y nunca se aplique. O no basta que esté nombrado un contralor que sea el oficial de cumplimiento, pero nunca ejerza sus funciones. ¿Por qué? Porque lo que se ha dicho hasta el momento es que el fiscal tiene la facultad de investigar si el modelo de prevención se está usando o no. Y si el modelo de prevención no se está usando, volvemos a foja cero. ¿Qué significa esto? Podría calificarse que la empresa no tiene un modelo de prevención, por lo cual eso significa que la empresa va a responder de el delito como persona jurídica. Entonces, ¿cuáles son los planos? Aquí para resumir un poco. Tengo la posibilidad de tener la prevención o no tener la prevención. Y dentro de la posibilidad de tener la prevención, tengo la facultad de tener una real o tengo la facultad de tener una o ficticia o en desuso. En el caso que no tenga el modelo de prevención, ya sabemos que voy a tener que responder de delito. Y en el caso que la tenga, en este paraguas que se abre en dos, podría ser que el desuso o la incompetencia o el no establecimiento en forma formal y seria me haga también responder del delito. Por eso que la única forma de prevenirlo es que exista este modelo de prevención en la forma establecida en la ley y que esté en usanza y que esté establecida de un método geográfico en la empresa y cronológico. ¿Cuáles son estos elementos mínimos? Los elementos mínimos que establece la ley están establecidos en este articulito número 4. Primero, debe haber un designado o un encargado de prevención. ¿Qué significa esto? Es lo que se conoce como el oficial de cumplimiento. Debe haber un nombramiento de una persona que en definitiva sea la que lleve a cargo la función de prevención. Esta persona puede ser ya sea un órgano externo a la empresa o puede ser un órgano interno. Va a depender principalmente del tamaño de la empresa para poder discernir. El legislador no quiso exigir no quiso exigir que sea siempre externo, aunque hubiera sido lo ideal, precisamente para abaratar los costos de la empresa. Entonces, esta persona va a ser la encargada de establecer, en el fondo, cuál va a ser la forma de prevenir el delito y lo más importante, que esta persona tiene que tener la suficiente independencia de cómo aplicar su prevención. Porque sería muy fácil que esta persona dependiera, por ejemplo, del gerente general y le dijera, bueno, mira, tú tienes que examinar tal cosa, tal libro, esta contabilidad, esta no, esta cuenta bancaria y esta sí. ¿Por qué?
Porque claramente no se cumpliría el objetivo. Lo que se pretende con esta ley, que esta persona sea un poco independiente. Yo llevándolo un ejemplo bastante forzado, es como la característica que tiene un delegado sindical. Si ustedes me lo quieren, por favor, llevar con algo bien ejemplar, que tiene que ser como intocable. Ustedes han visto que los delegados sindicales son como los intocables de la empresa. Bueno, la idea es que aquí sea algo similar con el objeto de que no perturben o no haya un conflicto de intereses entre la persona, el mandante y el mandado. Esta persona tiene un plazo de duración que puede ser solamente hasta 3 años, sin perjuicio que se pueda renovar. Como les digo, ahí también les puse que tiene que tener la debida autonomía para poder cumplir los objetivos que se establece. Lamentablemente, la ley no estableció cuál era la forma de autonomía. No debe ser subalterno, debe estar contratado por otra empresa, no debe mirarse en el pasillo con el gerente. Nada dijo la ley, por lo cual el modelo se tiene que acercar a lo que la costumbre o lo que sanamente puede la empresa instaurar. Ahí tenemos a las empresas que yo les decía que son más chiquititas, que en el fondo se autorizó que fuera un contralor interno, que fuera un auditor interno de la compañía, pero siempre y cuando tuviera la suficiente independencia. Como este modelo y como pueden haber conflictos de intereses, principalmente con las empresas un poco más chiquititas, el Ministerio Público también podría investigar respecto si este modelo de prevención se está realizando en forma veraz, en forma independiente o se ajusta al modelo de la ley. Porque nuevamente le insisto que si el fiscal o el Ministerio Público detecta que esta persona no tiene independencia, también podrá levantar la eximente y podrá ser responsable a la persona jurídica que se trate. Lo segundo, se deben definir en forma clara los medios y facultades del encargado de prevención. Esto es justamente lo que nosotros decíamos anteriormente en forma breve. Principalmente debe contar con los recursos necesarios para poder realizar este tipo de gestión. Imagínense si a este gestor o a este modelo de prevención, a este oficial de cumplimiento, le dijeran, bueno, mira, tú puedes investigar todas las cuentas corrientes del banco, todos los libros de contabilidad, pero puedes hacerlo de 1 a 1:30 de la tarde y tienes que viajar a Punta Arenas bajo tus costos porque los libros contables están allá. Obviamente que tampoco se cumpliría con el objeto de la ley, por lo cual la empresa está obligada a dar o facilitar en forma no solamente de permiso, sino que también en forma pecuniaria. Si el oficial de cumplimiento debe realizar tareas suficientes que deba enfrentar con su bolsillo, este bolsillo tiene que estar en el fondo subsidiado o pagado más bien por el empresario. Las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones, aunque ya se ha dicho algo y se ha avanzado bastante, son bastante peculiares. Primero, es verdad, es cierto que son bastante graves, pero creo yo que no son lo suficientemente efectivas, porque vamos a ver que hay una particularidad de una sanción, no me quiero adelantar tanto, que puede ser inoperante. Primero, la muerte de la sociedad. ¿Qué significa esto? La disolución de la persona jurídica y su cancelación. Que es, en términos prácticos, lo que sucede acá es que llega una persona, interviene la empresa, elimina los activos, paga los pasivos y en el fondo liquida en forma absoluta la sociedad. ¿Qué pasa si esto ocurre con una empresa? Pongamos de ejemplo la Polar, ya que está de moda. Hubiera ocurrido con la Polar o Kodama, que está
más de moda o más ligado a este hecho. Y se disuelve por esta sanción, y a la semana siguiente se forma Kodama 2. Claramente habría una vulneración clara de lo que quiso el legislador sancionar. Porque todos, cuando hablan de esta ley, dicen: ¡uy, mira la sanción que existe, que es la disolución de la empresa! Lo peor que puede pasar, la muerte de la muerte. Pero resulta que muere una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, y los mismos dueños pueden hacer otra la próxima semana. Entonces, claramente, la verdad que la relevancia que tenga la disolución o no disolución de una empresa a mí me parece poco práctica. Sobre todo, sabemos cuál es la tendencia nuestra en nuestro país, qué es lo que ocurre cuando una empresa está en quiebra, cuando tiene muchas deudas, o, bueno, ¿para qué vamos a hablar más cosas? Otra sanción, que es la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado. ¿Qué pasa si la empresa Kodama crea otra empresa y ahora contrata con el Estado? Lo mismo. Nuevamente volvemos a que no hay una inexistencia en el fondo de una sanción rigurosa o una sanción efectiva. Entonces ya vamos aquí 2-0, si lo quieren llamar de alguna forma. Pérdida de beneficios fiscales, ya sea en forma total o en forma parcial. Aquí podría a lo mejor acercarse un poco más a una sanción en el caso que una empresa tenga un beneficio Corfo, por ejemplo, que lo tenga que perder. Ahí podríamos estar un poco de acuerdo que la sanción a lo mejor es efectiva y podría a lo mejor inhibir a las personas que cometan delitos, pero tampoco yo diría que es algo que inhiba en forma absoluta a alguien de cometer los delitos. La única que nosotros podríamos decir, sí, efectivamente, aquí la persona jurídica va a tener una real sanción, es una multa. ¿Por qué? Porque si tiene una multa de beneficio fiscal, quien va a responder va a ser la sociedad con su patrimonio. ¿Y qué pasa si la sociedad no tiene patrimonio? ¿Y qué pasa si nace una nueva sociedad y la multa se queda en la sociedad antigua? Nuevamente nos encontramos con la inutilidad que tiene esta ley y que la verdad yo no le encuentro todavía alguna forma práctica. Existen otras penas accesorias, como es la publicación de la sentencia que condena a la sociedad en el diario oficial. Gran sanción, publican a Kodama que está sancionada y el señor Kodama se va a trabajar con su primo y establece una sociedad que se llame Los Tres Patitos, y resulta que nadie va a saber que Los Tres Patitos fue una empresa que estuvo publicada en el diario oficial. El comiso también, que es una suerte de confiscación de los bienes que tenía la empresa, a lo mejor ahí también podríamos estar de acuerdo. Y ahí también hay una tercera consecuencia, que se podría enterar o se podría aplicar una sanción que es enterar o bien devolver una cantidad de dinero que se haya indebidamente enterado al fisco. Así que, a modo de conclusión, la verdad que esta ley es insuficiente, para mí no sirve de mucho, las sanciones son infértiles y lo peor de todo es que prácticamente es inaplicable porque todas las acciones que han operado, especialmente en el caso Kodama, no han recurrido a esta ley, pese a que hay un germen de cohecho, sino que han preferido irse, por ejemplo, con la asociación ilícita, donde las penas son mayores y donde se persiguen a las personas, porque a nadie le interesa que la persona jurídica sea sancionada por todas las razones que ya hemos visto. Gracias. Muy bien, agradecemos la presentación del señor Diego Messen.
Siguiendo de inmediato con nuestro programa, escucharemos la presentación del señor Ignacio Muñoz, auditor general corporativo de Codelco, y de Rodrigo Miranda, director de cumplimiento de Codelco, quienes de inmediato quedan con ustedes. ¿Cómo la busco? Sí, está en el escritorio. Es esa secretaría. Perdón. Y para moverse son estos. Hola, buenas tardes. Me voy a acotar a 20 minutos, voy a tomar la hora de los 20 minutos, si no ustedes me avisan, digamos, porque supongo que todos ya tienen hambre, después viene Rodrigo y después vienen las preguntas. Lo primero, quiero agradecer la invitación, Miguel Ángel, a la Universidad de Chile también, y estoy súper contento de volver a la casa donde estudié. No les voy a contar la cantidad de años que estudié, digamos, pero estudié acá en la Universidad de Chile. Lo que quiero compartir con ustedes ahora es cómo nosotros en Codelco hemos implementado o hemos hecho carne, digamos, todo lo que se ha comentado durante la mañana. Hay miles de formas de hacerlo. Nosotros hemos estado trabajando en esta forma. En la primera parte, donde les quiero mostrar, está a nivel macro, a nivel de gobierno corporativo, donde nosotros hemos incorporado la ley 20.393 y posteriormente Rodrigo les va a mostrar cómo la hemos implementado y en qué etapa estamos actualmente, digamos. Bueno, del año 2000 adelante al 2011 han aparecido un montón de escándalos, producto de escándalos financieros, producto de la globalización de las empresas, producto de que las inversiones ya son en todos los países, y nos encontramos, como hemos comentado esta mañana, con un montón de escándalos financieros, como el caso de WorldCom, el caso Invalin, colusiones de precios en la red de farmacias, y estamos en estos días con el caso de la Polar. ¿Por qué para Codelco es una tarea prioritaria este asunto de la transparencia, digamos, o de implementar este tipo de controles? Es importante porque Codelco es una empresa del Estado. Es una empresa de todos los chilenos. Yo siempre digo que nosotros tenemos 17 millones, a lo mejor somos más ahora, 17 millones de accionistas, que los chilenos son bastante críticos con respecto a Codelco. En la última encuesta que fue en diciembre, nosotros tenemos bastante confianza de las personas encuestadas, y esa confianza para nosotros es un activo. Queremos ser y parecer una empresa transparente. Nosotros somos 20.000 trabajadores y son 40.000 empresas colaboradoras. Es decir, es un grupo humano de 60.000 personas que tenemos que alinearla en los objetivos y en las líneas que quiere esta administración actualmente. Son 8 divisiones en todo el país. En el norte tenemos 4, tenemos Salvador, después tenemos Andina Ventana, tenemos Teniente. Producimos 1.750 millones de toneladas de cobre fino que se exportan, digamos, y somos los primeros productores de cobre. Esto es un mapa de las reservas de cobre en el mundo. Ustedes pueden ver allí, supongo que se ve bien, digamos, de que en Chile está el 30% de las reservas de cobre, de las cuales el 10% de las reservas mundiales la tiene Codelco. Solamente la marca Codelco, con el 10% de las reservas probadas, es una empresa importante. Es la empresa más grande de Chile y también es importante en el concierto mundial. Por lo tanto, lo que a nosotros nos preocupa mucho es mostrar la transparencia de lo que estamos haciendo, digamos. Además, nosotros estamos en la opinión pública y aparecemos
constantemente en diarios, en la televisión, en la radio. Yo creo que este año solamente nos gana, este mes solamente nos gana el caso de La Polar, digamos, pero todos los chilenos presentan algún grado de preocupación por Codelco. Aquí, por ejemplo, durante mayo, los medios nacionales publicaron 733 notas de Codelco. En febrero 420, marzo 735 y abril 953. Ahí ustedes tienen que hay una comparación entre mayo y abril. Positivas, en el mes de mayo tuvimos más del 50%, o sea, no lo estábamos haciendo tan mal, digamos. Y en el mes de abril 36. Si ven las negativas, es contrario. ¿Por qué? Recuérdense ustedes que está el asunto de la greda en el mes de abril. Entonces, lógicamente, que aparecíamos con noticias bastante negativas. El total de noticias positivas, ustedes las pueden ver, 394, en alerta, que nos colocan un poco con luces amarillas, 54, neutras, 52 y negativas 233. Como ustedes pueden ver, yo no sé, en el resto, yo no he visto que en el resto de las empresas en Chile salga tantas veces en los medios. Además, ustedes pueden ver ahí los excedentes históricos que ha aportado al Estado la corporación. En los últimos 5 años son más de 30 billones de dólares para construir escuelas, para construir viviendas, para construir caminos, para toda la parte social que tienen como misión cada uno de los gobiernos. Porque tampoco se olviden que los accionistas de Codelco, que le dije que eran todos los chilenos, son pobres, digamos. Entonces, lógicamente que todos estos dineros son para absorber todos los planes sociales. La iniciativa del gobierno relacionada con el principio de honestidad, el gobierno ha estado con bastante, tanto el anterior como este gobierno, siempre ha estado bastante preocupado de los principios de honestidad. En este ámbito se han dictado varias normativas con el objeto de disminuir las situaciones de secreto o reserva hasta los mínimos necesarios. Un hito de esto fue la Ley 20.285 en el año 2008 sobre el acceso a la información pública. Las calificadoras de riesgo están muy preocupadas de los riesgos del negocio como operacionales, financieros, tecnológicos, información, medio ambiente, etcétera, porque también Codelco sale a tomar plata en el mercado, tanto chileno como extranjero, con bonos. Nosotros tenemos que financiar de aquí al 2018 entre 15 y 20 billones de dólares para todas las ampliaciones que se van a hacer en Codelco, los cuatro proyectos estructurales. Por lo tanto, es bastante plata y nosotros tenemos que ser muy transparentes para que nos sigan calificando como nos están calificando. Además, el dueño, que es el Estado chileno, debe velar por la transparencia de su empresa ante los chilenos y ante la comunidad internacional. Los trabajadores de Codelco tienen que demostrar su transparencia, son constantemente cuestionados. A mí me preocupaba el 20% que decía Roberto que son deshonestos entre las empresas. Nosotros somos 20.000, ¿dónde van a estar los 4.000? Estaba preguntando, digamos. Es una labor para el auditor general, digamos, ¿ya? ¿Cómo nosotros hemos llevado a cabo, hemos materializado esta visión? Hemos seguido las mejores prácticas y se ha formado, a contar del año 2009-2010, el gobierno corporativo de Codelco. Rápidamente, ¿qué es lo que es el gobierno corporativo de Codelco? Donde los mercados, inversionistas, analistas y otros stakeholders como los sindicatos, los proveedores, los clientes, están sobre la empresa. Y nosotros tenemos también en la empresa todas nuestras operaciones, las divisiones, por ejemplo, que yo le nombraba. Y este gobierno corporativo tiene roles y responsabilidades. ¿Cuál es el rol del directorio? Que es monitorear. Ese es el rol del directorio. Ellos lo tienen que cumplir. Ellos tienen que estar enterados y monitoreando qué es lo que pasa dentro de la empresa. Tienen que estar monitoreando lo que es gestión, qué es lo que es control, qué es lo que pasa con el control interno, etcétera, etcétera. La auditoría, y aquí hablo de la auditoría en general, que me refiero en la otra slide, tiene que verificar y prevenir. La alta gerencia tiene que plantear los objetivos y colocar todos los controles, llamémoslo así, del top at the top.
que ya voy a conversar un poquito sobre eso. La gerencia operativa tiene que implementar la estrategia para alcanzar los objetivos y la dirección de cumplimiento tiene que monitorear los estándares éticos. Los empleados tienen que cumplir las normas que el gobierno corporativo les da, digamos. Voy a entrar en los 3 pilares, diría yo, de la estructura de este gobierno corporativo, que es el directorio, la auditoría y la dirección de cumplimiento. En el caso de Codelco, el 6 de octubre del 99 se aprobó el proyecto de ley sobre gobierno corporativo en Codelco. La composición, esta era una empresa que no había cambiado en 30 años, entonces el cambio es realmente grande. O sea, si ustedes estuvieran dentro de Codelco verán que se está realmente transformando. Hay personas, digamos, que yo creo que le ha producido un trauma de no ver cambios importantes durante 30 años y ahora todo en un año, digamos. La composición del directorio cambió de 7 a 9. La renovación del directorio es importante. Antes cambiaba con los gobiernos de turno, con el gobierno que salía, digamos, cada 4 años, cada 6 años en su oportunidad. Y ahora duran cada 4 años, pero van cambiando escalonadamente, no cambian todo de un viaje. Y además, si ustedes van a tener este material, digamos, 3 directores son nombrados libremente por el presidente de la República, 4 directores son nombrados por el presidente de la República a proposición de una quina que le presenta el Consejo de la Alta Dirección Pública. Un representante de los trabajadores de la FTC, de la Federación de Trabajadores del Cobre, y otro de la Federación de Supervisores del Cobre. Las atribuciones del directorio, actualmente queda investido todas las facultades establecidas por la Ley de Sociedades Anónimas, y las inversiones también cambian. Ahora es el directorio que le propone al ministro de Hacienda planes de reinversión de las platas de Codelco. Aquí tenemos nosotros la auditoría en Codelco. Aquí me faltó, digamos, pero se lo aclaro, digamos, que no solamente esta es la auditoría general, pero nosotros tenemos además la auditoría de estado financiero, donde teníamos a Deloitte, actualmente a Ernst & Young, que trabajamos en conjunto en todo lo que tiene que ver los procesos, de revisar los procesos de control interno. Y además, nosotros tenemos un organismo que es representante, o la Contraloría nos revisa a través de ello, que es la Corporación Chilena del Cobre, que tiene un grupo importante de auditores que también hace auditoría, con lo cual nosotros coordinamos con ellos para poder complementarnos y así tener un mayor espacio de revisión, para asegurarnos más procesos que con los recursos que manejamos nosotros no sería posible hacerlo. Nuestra organización es tener en cada división un director de auditoría que amarra el negocio con la auditoría, y el staff de auditores lo tenemos en Santiago. Ellos viajan constantemente, y tenemos un co-sourcing con Pricewaterhouse, con Deloitte y con Howard. La dirección de cumplimiento, que es la que tiene a cargo la 20.393 y la parte de investigación, depende del auditor general, y el auditor general, como ustedes lo pueden ver ahí, depende funcionalmente del comité de auditoría y administrativamente del CEO o del presidente ejecutivo. En el comité de auditoría hay 4 directores y directamente al directorio. Es un poco lo que planteaba, o el esquema que planteaba en la mañana Miguel Ángel. La alta administración ha dado o se ha preocupado mucho en este último año de colocar controles que son a nivel de toda la empresa, como es implementar la Carta de Valores, el Código de Conducta, la línea de denuncia, la comunicación permanente, estar todos nosotros, todo el nivel ejecutivo, todo el nivel directivo y todo el nivel de supervisores, tienen que estar constantemente conversando. La Carta de Valores se trata en reuniones cada uno de los valores con ejemplos. Y en el futuro vamos a tener en nuestra web preguntas frecuentes con respecto a eso. Tenemos las normas y procedimientos, y lo más importante, si nosotros no sacamos nada con tener todo lo anterior, si no somos consecuentes. Tenemos que ser consecuentes, se tienen que tomar medidas. Si alguien mete la mano, tiene que llevarse
digamos, el castigo correspondiente. En la Carta de Valores nosotros tenemos 7 valores: el respeto a la vida y dignidad de las personas, la responsabilidad y el compromiso, la competencia de las personas, el trabajo en equipo, la excelencia en el trabajo, la innovación y el desarrollo sustentable. Estos son los valores que nos mueven al personal de Codelco. Estos son valores, y los valores nosotros los vemos en conductas. Nosotros tenemos nuestro código de conducta donde están detallados cada una de las conductas de cómo debe cada empleado ante diferentes situaciones actuar. Y ahí tenemos, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer ante conflictos de intereses, qué es lo que tiene que hacer ante regalos que les lleguen, digamos. Cuando les llegan muchos regalos de un proveedor, qué es lo que tienen que hacer con respecto a la información, qué es lo que tienen que hacer a compartir la información, etcétera, etcétera, etcétera. En este código forma parte de nuestro contrato de trabajo. Cuando este código es para todos los trabajadores de la corporación y cada uno es responsable y tiene el deber de informar a su superior directo o mediante sistemas dispuestos para ello de cualquier infracción a este código. Como un código no puede abarcar todo, si alguien tiene dudas, y eso también está dicho ahí, le tiene que preguntar a su supervisor o si no ir escalando hasta preguntar incluso al directorio. Nosotros tenemos varios canales que tenemos todos los trabajadores para hacer una denuncia sobre las infracciones a la Carta de Valores y al Código de Conducta, y es informar al supervisor, informar al gerente de desarrollo humano o a la consejería jurídica, que nosotros lo llamamos consejería jurídica, pero en la fiscalía donde están los abogados, enviar mail o carta directamente a mí, o realizar una denuncia a través de esta línea de denuncia. La línea de denuncia ustedes la pueden ver, pueden entrar a www.codelco.cl. No hagan mucha denuncia porque van a llegar y entonces van a dar mucho trabajo, digamos. Entonces, ustedes entran a la página web y ahí dice Gobierno Corporativo. Y entran a Gobierno Corporativo y ahí aparece línea de denuncia, ustedes pinchan y aparecen cómo realizar esta denuncia, que puede ser anónima o puede ser digamos, identificándose. La experiencia hasta este momento, que llevamos 2 años con la línea de denuncia, es más o menos un 95% es anónimo. Tenemos los mismos cuidados que decía un relator anterior, digamos, de confidencialidad, protección a la persona que denuncia, etcétera, 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 digamos. El recorrido de la denuncia, nosotros no tenemos, la denuncia nos llega para mayor transparencia, arrendamos en Estados Unidos un software que es el Ethic Point y llega a los servidores de Estados Unidos, allá donde se guarda. Es decir, porque alguien podría decir, oye, a los servidores de Codelco alguien puede entrar, puede ver el IP y ustedes lo van a saber, etcétera, etcétera. Nosotros no queremos eso. Fuimos lo más transparente posible y la denuncia, que se hace por teléfono o se hace a través de la web, llega a Estados Unidos y recibimos un mail cuando viene de vuelta que va inmediatamente a 4 personas, al auditor general corporativo, al consejero jurídico, al vicepresidente de recursos humanos y al gerente de gestión estratégica. ¿Por qué a 4 personas? Porque si me lo mandaran a mí, alguien podría pensar que si me denuncian a mí yo podría borrarlo, cosa que se puede hacer en el sistema. Entonces le llega inmediatamente a 4 personas, digamos. Cuando nos llega eso, nosotros tenemos un comité de ética y hacemos un filtro y vemos si la denuncia es verosímil, si la denuncia es verosímil, la mandamos al gerente general de cada división o al vicepresidente en casa matriz, y ellos tienen la obligación de investigar y de informarnos y que nosotros quedemos conformes. Una vez que nosotros quedemos conformes, informamos los diferentes casos al presidente ejecutivo y al comité de auditoría, compensaciones y ética. ¿Cómo han dado esto en los últimos 2 años? Esto empezó exactamente hace 2 años, digamos. El primer semestre del 2009 hubieron 42 denuncias, el año pasado hubieron 64 y ahora por alguna razón en el primer semestre llevamos 60. Entonces esperamos para el resto del año 120 más o menos. Entonces ahí ustedes pueden ver que llevamos 166, la primera es acoso laboral 9, acoso sexual 2, vámonos a las
principales, conflicto de intereses 24, bastante, no corresponde 20, otras causas 11 y violación de políticas del Código, violación de políticas de normas nuestras, 34. De las 166 nosotros hemos cerrado, o sea, nosotros las investigamos todas, y damos una respuesta en el sistema. Eso es para dar confianza que realmente la investigamos. Hemos cerrado 136 y en revisión tenemos 30 en este momento. Parece que Rodrigo está atrasado en el trabajo, tiene 30, digamos. 166 en total. ¿Y qué es lo que ha pasado? El resultado de las 136 no corresponde a denuncia del código, o sea, llegó algo que no tiene nada que ver con el código, 27. Se investigaron, pero los antecedentes no fueron suficientes, o sea, no pudimos comprobarlo, 64. Se investigaron y se tomaron las medidas administrativas, es decir, había un problema y nosotros tomamos la medida administrativa que puede ir de una carta de amonestación hasta el despido, 34. Y falta de antecedentes entregados por el denunciante 9 y otras causas 2. Total, 136. Como ustedes pueden ver, que más o menos el 25% da resultado y nos ha dado un buen resultado y nos ha ayudado a ser más transparente. Voy a dejar a Rodrigo ahora para que le explique cómo hemos implementado especialmente el modelo de la 20.393 en Codelco. Gracias. Muy buenas tardes. El objetivo de la parte de la presentación que me toca a mí es explicar cuál ha sido nuestra experiencia en la implementación de este modelo de prevención de delitos. He dividido la presentación en dos partes. Primero les voy a contar cómo hicimos el análisis del nivel de prevención y después, a partir de ese análisis, cómo diseñamos nuestro sistema de prevención. Lo que ustedes ven ahí es el alcance que tiene nuestra identificación de riesgos de comisión de delitos en la corporación. Trabajamos en las 8 divisiones y en 16 filiales. ¿Por qué 16 filiales? Porque son las filiales que tenemos mayoría como propiedad, tenemos mayoría en su propiedad y tienen administración. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay filiales de diversos giros, digamos. Tenemos una filial minera, otras de salud, algunas tecnológicas, tenemos un complejo portuario y donde podemos encontrar un sinfín de focos de riesgo. En este cuadro nosotros queremos representar el inventario de riesgos de comisión de delito identificados a finales del año pasado. Tenemos un total de 242 focos de delito, la mayoría, como ustedes ven ahí, en temas de cohecho, en segundo término lavado de activos, y por último tenemos 18 focos de riesgo en el financiamiento al terrorismo. Donde podemos ver más focos de riesgo, obviamente, es en las divisiones y en nuestra filial minera. Por las distintas lógicas del negocio, en las otras filiales hay menos delitos identificados. Bueno, esta lámina representa dónde están nuestros principales focos. Ahí se dan cuenta ustedes claramente que un 65% de nuestros delitos son cohecho, 28% lavado de activos y 7% financiamiento al terrorismo. Después de analizar este inventario de riesgo, nos damos cuenta que los podemos reducir a 18 focos de riesgo, que se repiten en las distintas divisiones y filiales. Y son los 18 focos de riesgo donde nosotros vamos a implementar medidas de mitigación. Yo les quiero mostrar hoy día, solo mostrar, no se los voy a dejar, los 18 focos de riesgo. El primero dice que trabajadores de Codelco entreguen una ventaja indebida a funcionarios públicos durante la tramitación o la solicitud de un permiso o patente. Como ustedes podrán entender, por la naturaleza de nuestras operaciones es un riesgo bastante importante. El segundo es parecido al primero, pero habla en los procesos de fiscalización. ¿Por qué lo hemos dividido? Porque las medidas de mitigación que tienen estos son distintas. Hemos también querido separar, a pesar de que se parece también, todas nuestras intervenciones ante los tribunales, todas las causas ante los juzgados. Nosotros tramitamos cosas muy importantes en
los juzgados, en los tribunales, que es la propiedad minera, los derechos de agua, que para nosotros es crítico. El número 4 dice que trabajadores de Codelco realicen aportes vía convenio, son nuestros aportes a la comunidad, a instituciones públicas. Ahí tenemos que tener cuidado. No queremos decir que no vamos a, hoy día, de aquí para adelante, no vamos a tener nuestras actividades de responsabilidad social, pero tenemos que tener más transparencia y conocer cómo se están haciendo estos aportes. El número 5 dice que trabajadores de Codelco realicen aportes vía convenio a organizaciones relacionadas con funcionarios públicos. Este tipo de delitos de cohecho no se paga directamente, en la mayoría de los casos, al funcionario público, sino que se puede triangular, y se podría triangular de esta forma. Nosotros tenemos que tener algo de cuidado también ahí. Contratar personas también puede ser un foco de cohecho. No queremos decir, bajo ningún punto de vista, que nosotros no vamos a contratar a personas relacionadas con un funcionario público, sino que de nuevo tenemos que ser transparentes. Y tiene que quedar claro para todos que esa persona cumplía con los requisitos del cargo. El número 7 dice que trabajadores de Codelco, alguna filial, asignen compras a organizaciones relacionadas con un funcionario público. Otra forma de pagar cohecho es asignando las compras que de Codelco son cuantiosas. Más cohecho, dice el 8, que auspiciemos congresos técnicos. Otra forma que hemos identificado, nosotros tenemos harta relación con servicios públicos de esa manera. Tenemos que tener cuidado, tenemos que transparentar, tenemos que tener todos los elementos bien claros. También dice que trabajadores de Codelco tienen una ventaja indebida a funcionarios públicos de alto nivel. También es un foco cuando estamos tramitando una ley que nos pueda afectar. Tenemos que tener algún cuidado, tenemos que transparentar nuestras relaciones. Perdón, ahí dice trabajadores de contratistas. Acuérdense que es bien amplio el espectro de las personas que pueden llegar a cometer el delito y nos puede afectar como persona natural. Y aquí entramos al ámbito que los contratistas, delitos que cometen los contratistas nos pueden afectar a nosotros y ser nosotros cómplices o encubridores del delito, no autores directos. Tenemos muchos contratistas que sacan permisos a nombre nuestro para operar. Tenemos también aquí, tenemos que hacer una serie de declaraciones con nuestros contratistas para poder evitar que se produzcan este tipo de situaciones. Y también tenemos que cuidar cuando el contratista es fiscalizado en alguna faena nuestra. Tenemos contratistas casinos, que son contratistas que la autoridad sanitaria puede ir a hacer su fiscalización y tenemos que tener cuidado. Tenemos ahí también otra precaución importante, no nos podemos meter en los procesos del contratista, pero tenemos que definir poner temas importantes en los contratos, que ellos les quede bien claro que nosotros no permitimos bajo ningún punto de vista que se cometan este tipo de cosas. Esos son todos los de lavado activo, que son 11, y nos pasamos a los de cohecho, que son 11, y nos pasamos al lavado activo. Aquí la mayor preocupación está en el área de abastecimiento, donde nos podemos involucrar con un contratista o un proveedor que haya cometido o haya sido condenado por algún delito base en lavado activo. ¿Y cuáles son los riesgos? Dice contratar servicios a través de licitaciones con contratistas. ¿Cómo nosotros tenemos el beneficio ahí? Tenemos que tener cuidado donde nuestros contratistas tengan precios muy caídos. Ahí tenemos que asegurarnos que tiene buenas razones para tener ese precio buen caído y con esas buenas razones nosotros lo podemos justificar. Pero si no hacemos esa indagación podemos meternos en un problema. La asignación directa es otra forma de compra que tenemos nosotros, que la hemos también dividido porque tiene medidas de mitigación distintas. Hemos dividido también lo que es proveedores a través de licitaciones y asignaciones directas, porque cuando uno adquiere un bien, tiene menos cuidado en los procesos de adquisiciones que cuando es por licitación o cuando es un servicio, perdón. Porque cuando uno contrata un servicio tiene que asegurarse que ese contratista pueda cumplir ese contrato, y para eso revisamos aspectos legales, suficiencia financiera, que nos dé garantías de que ese contrato va a ser servido correctamente. En cambio, cuando compramos bienes, si encontramos un precio muy caído, para algunos puede ser un premio, ahorramos a la compañía. Y hoy día no, hoy día tenemos que tener algún cuidado adicional. Otro tema relacionado con el lavado activo es que nosotros estemos administrando un contrato
de una empresa prestadora de servicios, un contrato largo, y durante la vida de ese contrato la empresa sea condenada por algún delito base en lavado de activos. Tenemos que hacer controles periódicos. Cada cierto tiempo tenemos que ver y revisar si esta empresa, esta prestadora de servicios, no ha tenido problemas. Y esas son las cosas que tenemos y que estamos implementando fuerte en la corporación. El financiamiento del terrorismo, esto, bueno, uno de los delitos, el delito más grave, creo yo. Y cuando íbamos a hacer las entrevistas con los gerentes de las áreas, los dueños de los procesos, cómo nosotros podíamos tener el financiamiento del terrorismo. Y nos dimos cuenta que sí podíamos tener. Nosotros tenemos aportes a beneficiarios privados. Nosotros nos aseguramos que nuestros beneficiarios privados ocupan esos fondos en lo que nos pidieron. Sí, la mayoría de las veces sí lo revisamos. Ahora tenemos que asegurarnos que lo hagan siempre. Que si nos pidieron plata para construir una cancha de fútbol, esa cancha de fútbol se haga y no se haya desviado esos fondos para otros fines. La corporación en sus divisiones tiene bastantes bienes muebles e inmuebles que cede a la comunidad en comodato o presta sus auditorios para que hagan alguna reunión. Ahora tenemos que tener algún otro cuidado, porque también puede ser denominado como un delito de financiamiento del terrorismo. Tenemos que tener... Yo les quiero dejar claro que, como les decía al inicio, que nosotros no vamos a eliminar ninguna de nuestras actividades de responsabilidad social, pero tenemos que tener algún cuidado adicional. Que podamos demostrarle a todo el mundo que nosotros cumplimos con nuestros deberes de supervisión y dirección. Después de tener identificado esos 18 focos de riesgo, tenemos que evaluarlos. Y no los evaluamos como se hace en un típico proceso de gestión de riesgo, donde evaluamos impacto y probabilidad. Porque ¿qué nos pasa? Cuando evaluamos probabilidad, como son delitos tan graves, situaciones tan graves, nos dicen esto no se ha cometido nunca. Entonces, para los que han visto modelos de riesgo, nos quedarían verdes y podríamos decidir no hacer nada. Y el impacto hoy día no lo sabemos, no lo tenemos claro. Entonces, cualquier evaluación de impacto está sumamente sesgada. Entonces, lo que hicimos fue evaluar la calidad de nuestros controles, viendo la eficiencia que tienen para prevenir los delitos. Entonces, elegimos una escala bastante sencilla, porque era nuestro primer ejercicio en esto, y fue un ejercicio de autoevaluación, donde uno dice que nuestras acciones de prevención actuales mitigan satisfactoriamente la manifestación del delito, es la mejor evaluación y nuestro objetivo de mitigación, pasando por moderado, escaso y nulo al final, que es la peor, cuando no tenemos medidas de mitigación o cuando las que tenemos no nos sirven para nada, digamos, para mitigar estos delitos. Y este fue el resultado de nuestra evaluación inicial. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que está centrado en moderado y escaso. Pero eso no es raro, porque ninguno de los controles que hoy día que evaluamos en esa oportunidad que fue a finales del año pasado están pensados con este objetivo. Porque no era un tema de preocupación en ese tiempo o antes de la promulgación de la ley. Entonces, ese fue el resultado en cada una de las divisiones de las filiales. Aquí lo podemos ver por delito, donde estamos mitigando mejor, es el cohecho, porque intuitivamente en la organización sabíamos que teníamos este riesgo, no había una norma, pero lo identificábamos. Cerramos la evaluación y otra cosa paralela para identificar nuestro nivel de prevención fue un análisis de brecha con respecto a la ley. ¿Y cómo hicimos este análisis de brecha? Lo dividimos en 3 elementos o en 3 ámbitos. Primero, todos los requerimientos normativos relacionados con el encargado de prevención de delitos, después con el sistema de prevención de delitos y por último, lo que hablaba en la ley de la supervisión y la certificación del sistema. ¿Cómo lo evaluamos? Con una escala bastante simple también de dificultad que corresponde al esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para cumplir con la ley y eliminar la brecha. También evaluamos el nivel de brecha, porque nos podría pasar que teníamos brechas muy chiquititas, pero que eran muy difíciles de eliminar. Entonces teníamos que tener esos 2 elementos. ¿Cómo nos fue? El 83% de las brechas analizadas corresponde a lo menos a una brecha media. Eso fue lo que nosotros determinamos. Además, dice que es importante señalar que el 41% de las brechas corresponde a un nivel de brecha total.
La otra parte que analizamos dice que el 58% de las brechas identificadas están al menos en un nivel medio de dificultad. Eso es lo que nos decía a las personas que habíamos participado en este trabajo, nos daba una idea del esfuerzo que teníamos que llevar a cabo en la etapa de implementación. Pero para poder dar respuesta al comité de auditoría o al directorio, no nos servía entregarles un documento muy largo porque no lo iban a leer. Nosotros le teníamos que responder cómo estamos, con una sola frase. ¿Qué hicimos acá? Sacamos un promedio simple de todos los elementos anteriores y llegamos a la conclusión que teníamos una nota 3,8, siendo 3, la 1 la mejor nota y 5 la peor nota. Nos faltaba y teníamos que hacer bastantes cosas, ese era el mensaje. Como dice ahí, tiende a una brecha significativa. Teniendo esos dos elementos de análisis, primero todo lo que se refiere a los riesgos y después todos los requerimientos normativos, nos fuimos a diseñar nuestro sistema de prevención de delito. Y nuestro sistema de prevención de delito está formado de dos grandes elementos. Primero, el manual del sistema de prevención de delito, que es todo el documento formal que le da gobernabilidad a nuestro modelo. Yo se los voy a detallar en un momento. Y también dentro de nuestro sistema de prevención están las acciones de prevención adicionales, todos los controles adicionales que tenemos que implementar para llegar, acuérdense ustedes, al nivel de satisfactorio en cuanto a los controles. Este manual está dividido en tres ámbitos. Primero el de gobierno corporativo, después todo lo que está relacionado con el proceso de prevención y por último el ámbito de cumplimiento. Aquí ustedes pueden ver la declaración de política en relación a la prevención de delitos que hizo la corporación, que está en este ámbito. Dice, la corporación y sus filiales, en acuerdo a los estándares éticos que la rigen, realizarán todos los esfuerzos posibles para prevenir que sus empleados cometan alguno de los delitos establecidos en la Ley 20.393. Al mismo tiempo, perseguirán a los responsables si alguno de los delitos contemplados en la ley fuera cometido por alguno de ellos. De acuerdo a lo anterior, la corporación y sus filiales han nombrado un encargado de prevención de delitos, el cual debe contar con las atribuciones, medios y facultades para que desarrolle y mantenga un sistema de prevención de delitos que guarde relación con el tamaño y el modelo de negocio de la corporación y sus filiales. Así vamos a actuar y vamos a cumplir con esta política. También en el ámbito de gobierno corporativo tenemos que diseñar una estructura organizacional. ¿Cómo nos organizamos para que este modelo funcione? Como ustedes saben, en la ley aparece como el principal elemento el directorio. Después está el encargado de prevención de delitos, que en la corporación y en casi todas sus filiales, excepto en las que tienen auditor o contralor, es Ignacio Muñoz. De él depende el equipo de prevención de delitos, que es el equipo que yo lidero, y al otro lado está el equipo de auditoría. Debajo de este equipo de prevención de delitos están las unidades de negocio, que son las divisiones o las filiales. Yo me tengo que relacionar con todas esas divisiones o filiales para que desarrollen todas las necesidades de implementación que le estamos imponiendo. Otro elemento importante, distinto a un sistema típico de gestión de riesgo, aquí las medidas de mitigación no son transables, porque aquí la responsabilidad es del encargado de prevención de delitos. O sea, nosotros le pedimos a las divisiones y a las filiales que implementen, pero no es un pedido tan liviano. Le estamos pidiendo, no sé si decir obligando, pero lo estamos imponiendo estas medidas de prevención porque al final los responsables somos nosotros. Para cada uno de los elementos que vieron ustedes anteriormente, están descritas las roles y responsabilidades bastante detalladas, para que todos tengamos claro cuáles son nuestros temas. Cuáles son nuestras responsabilidades en este modelo. Nos pasamos al segundo ámbito, que es el del proceso. Yo les traje una lámina ahí, pero para explicarle que aquí está detallado lo que tenemos que hacer es la identificación de los riesgos de comisión de delito. Este es un trabajo que se hace continuamente. No es una foto por una sola vez, sino tenemos que hacerlo año a año. Hoy día ya hicimos el trabajo mayor de identificación. En los próximos ejercicios tendremos que actualizar. El segundo elemento, tenemos descrito cómo vamos a evaluar cada uno de los riesgos identificados
Y dependiendo de esa evaluación, ¿cómo vamos a responder en el punto 3? ¿Vamos a poner más controles donde encontremos que se necesiten, perdón? ¿O vamos a sacar controles que ya habíamos implementado porque los procesos cambiaron o por las circunstancias de la organización? También tenemos un proceso de monitoreo, donde lo que tenemos que monitorear es si el nivel de prevención no ha cambiado de acuerdo a la primera evaluación que tenemos o nuestro objetivo de prevención. Y por último, el modelo de reporte, que en la ley es bien claro y exigente, donde nosotros tenemos qué debemos reportar, cuándo lo debemos reportar al directorio, nuestra gestión y el testeo de nuestros controles. Hoy día estamos en una etapa en Codelco de testeo de controles, porque la primera evaluación que ustedes vieron fue una autoevaluación de los gerentes de las áreas. Ahora fuimos a ver a terreno esos controles si funcionaban y estamos prontos a sacar una evaluación, la segunda evaluación. En el ámbito de cumplimiento, nosotros establecemos, en el cumplimiento interno, perdón, todas las obligaciones de la auditoría interna sobre este proceso. Como cualquier otro proceso de la compañía, tiene que estar sometido a un proceso de auditoría. Tienen que revisar si se identifica adecuadamente, si están bien evaluados los riesgos, si se está monitoreando, si se está reportando adecuadamente. Tiene que ser revisado. El cumplimiento externo habla del proceso de certificación, que como ustedes saben es facultativo, no estamos obligados a certificarnos, pero el directorio Codelco lo hizo una obligación para nosotros. Nosotros tenemos en el plazo más breve que tener una certificación. Terminamos con lo que se refiere a nuestro manual de prevención de delito y nos pasamos a las acciones de prevención. Nosotros propusimos, para mitigar los riesgos que ustedes vieron, 14 acciones de prevención adicionales. La primera, que es una acción de prevención transversal, es una adecuación de nuestro reglamento interno. Tenemos que incorporar algunos elementos que nos exige la ley en nuestro reglamento interno de todas las divisiones y filiales. Y tenemos que implementar la línea de denuncia donde no está implementada. Está implementada en toda la corporación, pero tenemos que implementarla en las filiales. Esa es la segunda acción de mitigación. Las acciones de mitigación para cohecho y lavado de activos son las que ustedes pueden ver ahí. Primero tenemos que declarar los empleados, los trabajadores de Codelco que tenemos niveles de responsabilidad, nuestra relación con funcionarios públicos. Lo mismo, y con el mismo objetivo de transparentar. No me van a enviar a mí a pedir un permiso al alcalde de Calama si yo soy el hijo del alcalde. Tenemos que tratar de evitarlo. Vamos a hacer modificaciones a nuestro proceso de reclutamiento. Tenemos un inventario de permiso, pero lo tenemos que formalizar y tenemos que tenerlo para todas las divisiones y para nuestras filiales. Establecimos normas de relación con funcionario público. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengamos, por motivos de trabajo, que visitar o relacionarnos con un funcionario público, lo dejemos escrito. ¿Cuál es el motivo de nuestra reunión y con qué funcionario nos relacionamos? También definimos un procedimiento de fiscalización, que lo que dice este procedimiento es que cuando llegue un fiscalizador a nuestra faena o a nuestras oficinas, sigamos un protocolo para tratar de evitar cometer alguna locura. Adecuamos nuestros convenios a convenios de aportes a terceros. Le pedimos una declaración de relación con funcionario público a los beneficiarios de nuestros aportes. Hicimos también una adecuación, o estamos haciendo una adecuación al proceso de adquisiciones, donde vamos a modificar bases de licitación, que en esas mismas bases hayan elementos de cumplimiento de la ley y que se establezca que el sistema de línea de denuncia puede ser usado por nuestros contratistas. Y tenemos que incorporar en nuestros contratos las cláusulas sobre desempeño ético y responsabilidad penal. Para financiamiento del terrorismo tenemos estos dos controles adicionales o medidas de mitigación, que es un procedimiento de evaluación de beneficiarios. Hoy día en el mercado se cuenta con algunas herramientas que nos pueden evaluar a nuestros beneficiarios en cuanto si han estado relacionados con los delitos que estamos tratando. Y tenemos que tener un procedimiento, como dice el número 14, que asegure el adecuado uso de las donaciones. Dependiendo de la donación, puede ser una auditoría, una rendición de gastos, una visita de terreno, entre otros elementos.
No estamos exigiendo que sea una auditoría para todas las donaciones, pero tenemos que tener una herramienta para asegurarnos que nuestras donaciones son ocupadas en los fines que fueron establecidas. Eso es lo que yo les venía a presentar como nuestro modelo. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos esta exposición y por razones de tiempo tenemos que informar lo siguiente. Íbamos a realizar el panel de expertos, pero vamos a cambiar esta modalidad para dejarlos en libertad de acción por preguntas que ustedes podrán enviar a través de correo electrónico. Así es que podrán contactarse con nuestra página. Y a propósito de ello, les quiero comentar que tanto el video como la galería de fotos de este seminario estarán a vuestra disposición en la página www.ifrs.cl y también en www.uejecutivos.cl. Así que son los dos medios de comunicación. Les vamos a enviar un correo con los datos para que ustedes puedan consultar a cada uno de los panelistas si así lo requieren. Agradecemos la participación de ustedes y quiero dejar con la palabra. ¿No? Muy bien. Bueno, agradecemos la participación de ustedes. Muchas gracias por haber concurrido a este seminario y nos reencontraremos en una próxima ocasión. Recuerden que las preguntas podrán canalizarlas a través de correo electrónico. Muchas gracias por vuestra comprensión. Buenas tardes.